para todo el país, pero es verdad que como Andalucía parte de una estructura un poco más frágil que otras comunidades autónomas, pues en Andalucía han sido medidas que han resultado especialmente positivas. Les decía que la situación era paradójica porque en ese contexto de bonanza y de dinamización del consumo y de datos macroeconómicos que son muy alentadores, sigue produciéndose una situación de vulnerabilidad y de exclusión social muy preocupante. Tenemos en Andalucía al 10% de la población con privación material severa. En ese grupo de tantas personas se encuentran más de 400.000 niños y niñas. Tenemos 1 millón de personas viviendo en barrios olvidados, barrios que se encuentran lamentablemente entre los 15 barrios más pobres de España. Y por tanto esa dualidad de bonanza, de crecimiento económico, convive también con unas cifras de exclusión social y de situaciones muy complicadas de muchas casas de familia que no se compadecen entre sí. Y el papel que podría jugar la política que se despliega desde la comunidad autónoma, desde la Junta de Andalucía, la verdad es que no está favoreciendo que esas personas que no disfrutan de unas condiciones adecuadas de vida y de trabajo mejoren. Como les decía, tenemos este encuentro en el contexto del debate de los presupuestos para el año próximo y las políticas de Moreno Bonilla y de su ejecutivo percuten en un modelo que ya ha contrastado con la realidad, ya ha fracasado. Hay una movilización de recursos históricos, como les gusta a ellos decir, un planteamiento inicial de presupuesto con un nutridísimo paquete de partidas que supuestamente van al fortalecimiento de los servicios públicos, pero que luego cuando se desglosan al final no sirven o no son suficientes para sostener y sobre todo para reforzar la malla de servidores y servidoras públicas que tiene que garantizar que esas políticas se despliegan de manera efectiva. Por primera vez en la historia de Andalucía, más de 1 millón de andaluces y andaluzas van a ser atendidos en hospitales concertados, privados, y también por primera vez en la historia de Andalucía, 1.000 millones del presupuesto de educación se van a la educación concertada. Entonces, vamos escalando, como les digo, se van desecando las fuentes de financiación de los servicios públicos que se van prestando cada vez de una manera más débil, más precaria o con más recursos derivados a entidades, a empresas privadas que están, bueno, pues han encontrado un volumen de negocio bastante importante, fundamentalmente vinculado a la sanidad y a la educación. La dependencia, como también saben, está en unas listas de espera insoportables. Más de 5.000 andaluces y andaluzas han fallecido en lo que va de año esperando la prestación a la que tenían derecho en virtud de la ley de dependencia, pero ese cuello de botella que es la valoración no se ha mejorado. Las previsiones para el año que viene son de mantener los equipos de las unidades provinciales de valoración, los que tienen que ver el grado de dependencia de cada persona y asignarle un recurso. Bueno, esos equipos no se han reforzado, por tanto, el año que viene mucho me temo que de seguir con esta senda y con este gobierno y esta correlación de fuerza, pues el problema de la dependencia también va a seguir agravándose. Les decía, quería hacerles ese brevísimo inciso de los servicios públicos por cuanto son imprescindibles para tratar de mitigar esa fragilidad o esa vulnerabilidad que tienen tantas casas de familia, tantas personas en Andalucía. Hay otro problema que saben que está atravesando cada vez a más sectores de población, pero que se está cebando fundamentalmente con la gente joven, que es el problema de la vivienda. El encarecimiento de la vivienda en Andalucía encabeza el ranking del encarecimiento de la vivienda de toda España.
somos la comunidad autónoma que tiene más pisos turísticos de toda España y también somos la comunidad autónoma en la que hay más pisos turísticos en fraude de ley. Toda esa vivienda que se ha retirado del parque residencial ha provocado, junto con algunas decisiones tomadas por el Ejecutivo Autonómico, que los precios estén completamente fuera de control, incluso de la vivienda protegida, el encarecimiento de los módulos de las viviendas de protección oficial, que se ha elevado un 14,5%, ha disparado también los precios de esas viviendas que supuestamente tienen una figura de protección, pero que están saliendo en promociones de ciudades que tienen un problema de carestía de la vivienda muy grande, como por ejemplo en Sevilla, hasta a 300 y a 350.000 euros. Evidentemente, fuera del alcance de los ingresos y de los salarios medios de la mayoría de la población. La vivienda, les quería poner ese ejemplo porque además de ser ese problema que está consumiendo las mejoras económicas que se podrían notar a nivel individual o familiar, es un ejemplo de la impericia gestora del Partido Popular. Porque el gravísimo problema de los presupuestos, que si recuerdan yo les decía antes, se pintan de inicio una serie de cantidades históricas, pero luego no se movilizan. Hemos actualizado los datos para hacer la enmienda a la totalidad al presupuesto y a cierre del tercer trimestre de 2025, o sea, a cierre de septiembre, Andalucía todavía tenía por ejecutar el 75% de su presupuesto de vivienda. Y del 25% que ya había ejecutado, había puesto solo el 25%. Es decir, de cada euro que se mueve en Andalucía en vivienda, la Junta pone 25 céntimos. Pero de cada 4 euros que debería movilizar, solo mueve uno. Entonces, el ejemplo de vivienda, aparte de lo pernicioso del modelo, que ya entenderán ustedes que desde mis posiciones, de las posiciones de nuestra coalición, es un modelo antagónico al que nosotros consideramos necesario y positivo para Andalucía, a ese modelo que de manera contumaz aplican, aunque los resultados no le acompañan y año tras año son resultados muy malos para la mayoría social, a eso hay que unir una impericia gestora tremenda que deja sin movilizar todos los años del orden de 5.000 millones de euros. A cierre del tercer trimestre, como les decía, todavía en Andalucía había 19.000 millones del presupuesto que está en ejecución sin movilizar. Por cómo han acabado los presupuestos de los años anteriores, pues ya les digo que estaremos en esa horquilla que ha sido prácticamente la misma en todos los presupuestos del Partido Popular, de inejecución de unos 5.000, 4.900, 5.100 millones de euros anuales. Eso se nota en la inversión, se nota, por supuesto, en los servicios públicos y se nota en elementos fundamentales como la vivienda o las políticas sociales, las que se convierten en garantía de derechos sociales de la población. Así que un modelo, en nuestra opinión, muy lesivo para el interés general. Los resultados creo que avalan más nuestra tesis que la de ellos. Y luego una gestión muy torpe, de mucho descuido y muy poco convencida de la capacidad del autogobierno que tiene Andalucía. Y ahí les hago un par de apuntes solamente más y ya si les parece intercambiamos impresiones, que seguro que va a ser más entretenido que estar oyéndome a mí darles la chapa. El autogobierno de Andalucía nos preocupa mucho porque el despliegue de nuestras competencias de máximo, y ahora que estamos en puertas del 4 de diciembre, creo que viene bien que lo recordemos, es cada vez que se renuncia al despliegue de esas competencias de nuestro autogobierno máximo, estamos perdiendo oportunidades sociales, económicas y también institucionales, de marcar un debate en el contexto estatal con un liderazgo inequívoco del territorio más poblado y con más memoria colectiva de cómo se forjó el entramado institucional que le da base a nuestro gobierno autonómico. Es una verdadera pena que no estemos liderando debates como el de la financiación autonómica
como el de la dotación de más competencias que están en nuestro estatuto y que no se reclaman, y que de las que tenemos no se haga el uso pleno y se busque por parte del gobierno autonómico ese recurrente frentismo, victimismo, el gobierno central nos roba, los catalanes se llevan mal, los vascos, fíjate, cuando en realidad lo que hay detrás es un artefacto electoral para mantener a la población distraída de dónde está el foco de las responsabilidades, que está, como les digo, y como bien saben ustedes, en un gobierno pleno de competencias exclusivas que, si fuesen bien desplegadas y con los recursos puestos a disposición de las prioridades que nuestros indicadores sociales y económicos cantan claramente, bueno, pues la situación sería bien otra. Y les quería hablar también de ese entramado institucional y de cómo ha virado el portaaviones en Andalucía y nos ha metido en esta fanfarria del emprendimiento y del descuido de lo público, también con el descuido de los valores que tienen que fortalecer a diario los canales democráticos de interlocución con la sociedad. No lo digo solo por la corrupción, aunque bueno, con toda la escandalera de Almería no está de más el apunte, porque la operación del caso Mascarilla no es solo lo deleznable que es que alguien se enriqueciera con material sanitario en lo peor de la pandemia, que ya con eso tenemos, es también la relación con el narcotráfico. O sea, es todo truculento, todo es feo, pero hay una relación muy fluida del Partido Popular con el narco, y la tiene en Marbella y la ha tenido en Estepona, y este tema de Almería, como les digo, con bolsas de dinero de una mafia de narcotraficantes con los que apañaron lo de las mascarillas. Bueno, un completo disparate. Un estándar ético que se ha depauperado con como les digo, un gobierno muy descuidado en el fortalecimiento de los canales democráticos, de la participación ciudadana, de la transparencia, de dar explicaciones. Lo ocurrido con los cribados, que hacía usted referencia al inicio, es también una prueba de esto. El gobierno no considera que tenga la obligación de dar una explicación, se permite el lujo de amedrentar, de insultar, de faltar al respeto a las mujeres, a través de cuyos testimonios nos hemos enterado de lo que estaba pasando. Y creo que ejemplifica bien también un estar en el gobierno, una manera de estar, no solo su manera de hacer, sino también el estar. Un estar muy soberbio, muy arrogante, de un Partido Popular que yo creo que Andalucía no le gusta, o sea, la realidad de Andalucía no le gusta, y vive en una suerte de ensoñación y dirige su política a una franja muy pequeña de población, donde también ese estándar ético se banaliza. Y ahí están, bueno, pues esos indecentes beneficios fiscales que reciben los más ricos de Andalucía. Con ese dato termino. Hemos perdido personas ricas en Andalucía en los últimos años, desde que Moreno Bonilla empezó a hacer las rebajas fiscales. Hay menos ricos en Andalucía que entonces, pero son más ricos que entonces. De hecho, su patrimonio ha crecido un 19% más de lo que ha crecido el patrimonio de las personas más ricas en el contexto de otras comunidades autónomas. Por tanto, estamos con una sociedad que necesita de un despliegue de políticas públicas solventes, con un modelo que ponga el refuerzo de lo público y el interés general por delante, que se comprometa con un estándar de ética y de valores democráticos que este gobierno no cuida, y que aproveche la coyuntura de bonanza económica para desplegar un autogobierno de manera que a nuestra gente, a la mayoría social, a la clase trabajadora, al tejido productivo, le sea de provecho un ciclo que, como también sabemos, en algún momento acabará,
y habremos perdido una oportunidad muy importante de ganar espacio y cerrar brecha de desigualdad con el resto de las comunidades autónomas. Bueno, espero no haberme extendido mucho, pero creo que así por ahí podríamos empezar. Muchas gracias, Inmaculada. Antes de empezar una ronda, cuando nos planteamos también la sesión, había una pregunta, una segunda cuestión un poco en el mensaje de por dónde queríamos también o qué queríamos tratar, ¿no? Y es en ese marco que nos has señalado, pues tu manera de ver ahora mismo el papel de la izquierda. Has hablado de valores, has hablado de comportamientos, de manera de hacer políticas. Bueno, la izquierda, tanto en la oposición, al menos en esta última etapa, y un tanto fragmentada, o menos a lo mejor de lo que podía estar, pero podía llegar a estar, pero es cierto que fragmentada. ¿Cómo vive esto y cómo lo vive, sobre todo a las puertas de una temporada electoral, ¿no?, en la que vamos a entrar en breve? Y ya con esto, luego, con lo que tú digas, pasamos ya a ronda bien. Vale. Bueno, yo creo que la izquierda comparte, la izquierda andaluza, quiero decir, Sí. comparte con la izquierda de, ya no digo casi que ni del país, ¿no?, sino que nos podríamos ir a un ámbito geográfico mayor, un momento de mucha pulsión, ¿no?, de ver cómo avanzan posiciones maximalistas, reaccionarias, involucionistas, autoritarias, muy, muy preocupantes porque calan en una sociedad que no encuentra respuesta a sus problemas y que busca, bueno, mensajes fáciles o quizás discursos que le, como el bolero. Perdón, que me estaba entrando una llamada. Nada, no te preocupes. Ay, ahora le he dado no sé a dónde. Sí, estamos. Oye, has abandonado la reunión. Un momento, bueno. Bueno, volverá. Habrá tocado la llamada. Sí. Envío la llamada a contestarla, vamos, que algo corto. Bueno, ahora supongo que volverá a entrar. No tiene como a través del link puede entrar sin problema. Yo, Antonio, le añadiría ahora cuando empiece para retomar el mismo tema, por concretar un poco la cosa que les has planteado, que vamos a ver. Espera, perdón, que está ya aquí. Ahora ya no, yo le he querido que hable de esto y ahora ya la ronda nuestra. No, iba a decirte que le planteo cómo ve el papel de la unidad de la izquierda, si le entras allí. Esto es. Inmaculada está otra vez aquí. Venga. Inmaculada, estamos contigo. ¿Por dónde andas? No, ahora que tenía el micrófono apagado. Perdón, que me había entrado una llamada y al pararla he parado la conexión. Bueno, les decía que creo que compartimos toda la izquierda una honda preocupación por el avance de discursos muy autoritarios, muy agresivos, muy nostálgicos de tiempos terribles pasados, de dictaduras, bueno, todo lo que saben que hay. Y las respuestas locales, cuando digo locales me refiero ya pues a eso, a los pequeños territorios de los que hablamos en un fenómeno que es global, tienen que estar en consonancia con el reto que supone, el desafío que supone para la sociedad que haya un número creciente de personas que encuentren estimulante en términos políticos que cualquier tiempo pasado fue mejor, que bueno. Entonces, en el ámbito andaluz, yo puedo hablar de nuestra coalición de Por Andalucía. Hemos intentado hacer un esfuerzo de hacer una oferta a la sociedad que sea solvente y que efectivamente le permita recuperar la esperanza de un gobierno que esté más pegado a los problemas que hay a pie de calle. Porque lo que ocurre no es un fenómeno meteorológico. El avance de esas posiciones retrógradas viene a consecuencia de un profundo desencanto, de una profunda decisión de la gente y de unas condiciones
que objetivamente en términos materiales para ellos y para ellas han empeorado, y la izquierda no hemos sabido darles la respuesta que les mantuviera en la expectativa de que efectivamente desde la izquierda pueden llegar la solución a los problemas que atraviesan. Hemos intentado desde Por Andalucía hacer una fiscalización rigurosa del gobierno de Moreno Bonilla, tener siempre una alternativa a esas políticas tan agresivas y que hacen daño a los servicios públicos y bueno, todo lo que hemos comentado antes. Ocurre, o por lo menos yo tengo la sensación, de que a pesar de lo que Moreno Bonilla nos dice tanto, ¿no? Que estamos instrumentalizando las causas y le estamos dando un tinte, estamos politizando los temas y arengando a la gente. En realidad, el trabajo que nosotros hemos hecho estos años, y yo creo que ahí se puede incorporar a los otros grupos de izquierda de la Cámara, ha sido un trabajo que lamentablemente ha salido poco de la Cámara, o por lo menos no ha conseguido que la población se desembarazara de una cierta resignación en torno a lo que estaba sucediendo. Y a pesar de que los problemas se acumulaban, que había movilizaciones, que había una creciente respuesta social, pero no parecía que saltara la chispa que permitiera que toda esa gente dijera hasta aquí hemos llegado y empezara a poner atención a otras alternativas que podría barajar el año que viene, que es un año electoral. Creo que la crisis de los cribados, lejos de permitirnos a los grupos de la oposición impregnar políticamente la causa y hacerla prender en la ciudadanía, que la causa, que el problema de los cribados haya nacido de una asociación de mujeres que con su testimonio nos han contado lo que estaban viviendo, ha prendido toda esa paja seca. Y ahora, y desde que esta crisis estalló, esta dramática crisis estalló, tenemos la sensación de que la ciudadanía es más receptiva a los mensajes que le damos y que tratan de explicar desde nuestra visión lo que está ocurriendo y lo que se podría hacer para resolverlo. Y no hablo solo de los cribados, sino en general de otras cuestiones. Y creo que esa pluralidad de ofertas que efectivamente tiene la ciudadanía en el marco de la izquierda le puede servir perfectamente, si está movilizada y va a votar, le puede servir perfectamente para encontrar en algunas de las propuestas que tenga la papeleta que más se adecua al interés que persigue, que se ha defendido en su nombre en las instituciones. Nosotros somos una coalición, yo pertenezco a Izquierda Unida, pero en Por Andalucía hay varias formaciones políticas, está el Movimiento Sumar, esta Iniciativa del Pueblo Andaluz, hasta la fecha está Podemos, que aún está reticente, ellos tienen, bueno, una dirección estatal que no permite el margen de maniobra a la organización en Andalucía, como sí tenemos el resto de partidos que estamos en la coalición. Y esperamos que eso sea suficiente. Debiera serlo, porque la verdad es que la situación en la que está Andalucía no está para una tercera legislatura, no les digo ya del Partido Popular, que ya hemos visto lo que da de sí, sino en una coalición de cogobierno con Vox, que ya sería pues todo lo que hemos hablado, pero ya además de manera desinhibida y además poniendo el foco en los más vulnerables o en las personas que no entran en ese rígido estándar que tiene la extrema derecha de cómo tiene que ser la sociedad, cómo tienen que ser las parejas, cómo tienen que ser las creencias, cómo tiene que ser el color de la piel, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Así que yo espero que no haya más fragmentación. Desde Por Andalucía seguimos conjurados en ello. Espero que con la pluralidad de papeletas que haya, todo el mundo encuentre satisfacción a su demanda electoral y que la participación sea muy alta y que eso dé para que no haya una tercera legislatura consecutiva de derecha o de derecha y de extrema derecha en nuestra tierra. Muchas gracias, Inmaculada. Pues si acaso, si os parece, abrimos ya la ronda de
de cuestiones, de intervenciones. Como vosotros queráis ir interviniendo. ¿Quién interviene primero? Carlos Gentil ha levantado la mano. ¿Perdón? Carlos Gentil ha levantado la mano. Vale, Yo- es que no veo. yo domino también, pues yo te lo voy diciendo. A ver si te pone la gafa, ¿eh? Vale, Carlos. Carlos y luego Joan Coromina, venga. Pues Carlos. Bueno, Inmaculada, Carlos. primero agradecerte el tiempo y la dedicación que nos da y que por supuesto es muy útil. Bueno, yo me gustaría, por lo menos yo me muevo en 3 premisas concretas que creo que hay que tener en cuenta para poder dialogar sobre el tema. La primera es que con muchas posibilidades las próximas elecciones andaluzas, la derecha, y como tú dices, posiblemente con el apoyo de la ultraderecha, vuelvan a obtener el gobierno de Andalucía, y eso representa pues un planteamiento que es el que nos están demostrando en los últimos 4 años. Pura privatización, cada vez más salvaje, y lógicamente eso cada vez favorece a menos tendencias de la sociedad y nos deja fuera a la mayoría de ellos como tal. La segunda es la premisa de la división de la izquierda. O sea, tenemos una izquierda muy atomizada y lógicamente eso es una pérdida del valor correspondiente que nos impide conseguir una candidatura única que posiblemente podría hacer un enfrentamiento a lo que la derecha puede estar presentando. Pero que tal y como la vamos a presentar o como está previsto presentarse, bueno, pues presenta un átomo de situaciones que quedan fuera de juego. Y la tercera, yo te diría que, bueno, que nos falta actuación. O sea, me da la sensación de que la izquierda está convencida de que su papel es de oposición, pero de oposición de queja, de llanto, no de acción y no de intervención. Entonces, bueno, ahora van las preguntas. Yo he querido entrar primero. La primera es, bueno, esta tierra ha sido siempre una tierra de izquierda. ¿Qué autocrítica hace la izquierda de la desconexión que se ha hecho con la ciudadanía de esta región? O sea, que se ha perdido, digamos, de mayorías absolutas muy destacadas a la situación en la que nos encontramos. Es verdad que se ha hecho muy mal en muchos sitios. Yo reconozco que el PSOE se ha comportado muchas veces más como un partido que intentaba mantenerse y cedía y perdía la situación, pero bueno, creo que ahí hay un problema que tendremos que resolver, pero que indudablemente yo creo que autocrítica de la izquierda es absolutamente necesario si queremos recuperar otra vez el contacto con la ciudadanía y queremos saber, digamos, qué es lo que realmente necesita. La segunda es, yo te preguntaría si hay alguna posibilidad, por remota que sea, de una candidatura única de toda la izquierda. Y si es así, si Izquierda Unida o tu coalición, en este caso por Andalucía, estaría dispuesta a perder protagonismo, porque lógicamente uno de los problemas fundamentales de la atomización es los personalismos de los distintos partidos que impiden que se pueda, digamos, desarrollar. Entonces, si habría, por remota que sea, la posibilidad de esa candidatura unida de toda la izquierda. Y la última es, bueno, vayámonos al peor de los escenarios, vuelve a ganar la derecha y entonces, bueno, qué nivel de resistencia y qué nivel de participación de la sociedad civil se va a plantear para que realmente se pueda no permitir que se desocialice toda nuestra sociedad, ¿no? O sea, que realmente todo el bienestar que se ha podido conseguir o que estábamos empezando a conseguir se destruya, o todo el planteamiento de una inmigración. A mí me haría gracia ver a un Vox gobernando Almería diciendo que todos los inmigrantes fuera. A ver qué pasa con Almería cuando eso ocurra, ¿no? O sea, no sé, esa situación de qué nivel de resistencia y cuando digo resistencia hablo de coalición postelectoral dentro del Parlamento para llevar una sola voz, de utilizar las instituciones locales para poder conseguir que ayuntamientos que se gobiernen desde la izquierda tengan más fuerza como tal, o herramientas que yo creo que se pueden poner en marcha para empoderar a la ciudadanía, ¿no?
auditoría ciudadana, los presupuestos participativos, cosas que ya están puestas encima de la mesa y que se utilizan en otros lugares y que realmente podrían hacer que se movilizara la ciudadanía como resistencia a la política que se nos viene encima como tal. No sé si es demasiado complejo, pero bueno, ahí te pongo todas mis dudas iniciales y supongo que después mis compañeros van a seguir poniéndose más situaciones concretas, ¿no? Y si os parece, hacemos la ronda de intervenciones nuestras y finalmente vuelve la palabra a Inmaculada, ¿no? Joan tiene pedida la palabra, así que, muchacho, te toca. Bueno, primero felicitarte porque creo que has hecho un buen diagnóstico de la situación de Andalucía. Has citado que estamos en un contexto mundial que, de algún modo, hay una tendencia hacia el avance de la extrema derecha. Eso es cierto y no lo vamos a discutir. El caso de Moreno Bonilla es que lo sabe disimular. Lo vende, ya sabemos el populismo que usa y lo disimula, pero los resultados son los mismos. Es decir, la tendencia a la privatización y al empeoramiento de los servicios públicos está ahí, pero siendo cierto, no somos capaces desde la izquierda, y no hemos sabido, entre todos los que de algún modo estamos en ese bloque social, de transmitir esa necesidad de protestar, de luchar, de enfrentarnos a este deterioro. Al revés, parece que de algún modo aumentan el número de gente que va a la sanidad privada, que a falta de escuelas públicas pues hace cola en los centros concertados, de que hay un cierto deterioro que no lo sabemos aprovechar. Yo quisiera que de algún modo vieras o nos explicaras de algún modo en qué sentido quizá el conjunto de la izquierda ha fallado, quizá no se apoyan movimientos sociales adecuadamente, pero que de algún modo el resultado es que teniéndolo fácil, es decir, que las condiciones sociales de la mayoría se están empeorando y a cambio la gente más bien tira hacia la derecha. Gracias, nada más. Pues Miguel Toro. Gracias, Antonio. Bueno, Inmaculada, me alegra verte aquí de nuevo. Lo primero que yo quiero agradecerte la dedicación que has tenido en el Parlamento, porque yo creo que en estos momentos, frente a la visión que tiene la política mucha gente, ver gente como tú nos llena de esperanza, sinceramente. Quiero empezar por ahí, porque la mayoría de los políticos pues, venden otra cosa. Encontrar ejemplos que podamos poner como tú y decir la política es algo loable, la política se hace porque quieren cambiar, queremos cambiar la sociedad hacia una determinada dirección, la verdad, te agradezco mucho lo que llevas haciendo en el Parlamento. La siguiente cuestión, como ya ha dicho Joan, el diagnóstico yo creo que está claro. Es decir, el diagnóstico que ha hecho está claro y yo no voy a incidir más en el diagnóstico. Yo quiero ahora verlo, digamos, de otra manera y lo quiero ver de la siguiente forma. El tema que yo veo es que más que, por así decirlo, incidir mucho más en el diagnóstico, que ya está claro, más que incidir en lo que está haciendo Moreno Bonilla, que lo está haciendo porque le interesa hacerlo, más que en lo que está haciendo Vox, que lo va a hacer porque le interesa hacerlo, yo el problema que me planteo es, ¿pero nosotros qué queremos hacer? Y yo creo que esa parte de la pregunta la tenemos todavía poco respondida. O dicho de otra manera, me da la impresión que una fuente de los problemas que tenemos no podemos verla en que los otros estén haciendo lo que les interesa, sino que nosotros no lo estamos haciendo. Es decir, yo creo que la izquierda, y ahí incluyo al PSOE, e incluyo a Por Andalucía, es poco ambiciosa. Es poco ambiciosa a la hora de pedir, de alguna manera, las cosas que se necesitan para cambiar esto. Es poco ambiciosa incluso en su programa electoral. Es poco ambiciosa a la hora de meterse en la guerra y en la batalla cultural en la que estamos. Por ejemplo, no veo que aquí, claro, para poder arreglar el tema del sistema público, efectivamente tiene que ser más eficiente, pero más que más eficiente es que se dedique el dinero a lo público. Eso está claro. Pero hace falta otro elemento. Y otro elemento es que de alguna manera se haga una reforma fiscal y se empiece a cobrar a los ricos. No veo, por ejemplo, aquí en España
que, como está ocurriendo en Francia, las izquierdas pesen a pedir lo que llaman allí la tasa Subman, que es simplemente que le pongan un impuesto al patrimonio de los ricos y que de alguna manera eso se discuta como algo que tiene que ser así. Es decir, que las izquierdas pedimos que los ricos tienen que pagar más impuestos y que su patrimonio tenemos que repartirlo entre los demás. Ese concepto, que yo siempre, digamos, se lo debo a Carlos Arenas porque es el que me lo explica, ese concepto del reparto, que en definitiva significa el pedir que haya impuestos al patrimonio de los ricos, lo que han llamado en Francia la tasa Subman, no veo que se plantee aquí. Esa es una cuestión. La siguiente cuestión es que, claro, veo en los movimientos sociales, y eso veo un rechazo grande, por ejemplo, incluso en la Marea Blanca o en otros movimientos sociales, a los partidos. Es decir, hay una animadversión entre los líderes de los movimientos sociales y el protagonismo que puedan tener los partidos. Y entonces, claro, ¿qué problema tenemos? El problema que tenemos es que se hacen esos movimientos sociales, pero luego después no acaban de cuajar en una fuerza global que pueda conseguir mayorías parlamentarias. Y entonces parece que los partidos de izquierda hemos asumido de que no nos corresponde liderar esos movimientos, sino que los tenemos que dejar. Me da la impresión que esto es para planteárselo. Y la tercera cosa es que, claro, tenemos un ejemplo aquí del famoso Mandani que ha ganado ahora en Nueva York. Claro, y empieza a plantear cosas que son algo así como tan directamente que hay que intervenir, que el Estado tiene que intervenir en el mercado de la vivienda, digamos, fijando los precios o limitando los precios de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, yo me gustaría tener un rato muchísimo más largo para hablar muchas más cosas contigo, porque tengo muchas cosas en el tintero, pero mi resumen es: creo que la izquierda no estamos siendo suficientemente ambiciosa y creo que tenemos que concentrarnos menos en decir que lo están haciendo mal, porque lo tienen que hacer, sino qué queremos hacer nosotros, cuál es nuestra visión positiva del mundo y esa visión incluye defender que los impuestos a los ricos del patrimonio tienen que ser más altos, que tenemos que intervenir en el mercado, que el Estado tiene que estar dedicado a defender a la mayoría. Es decir, la batalla cultural en la que me da la impresión a mí que la izquierda no están y no se le espera. Después seguiremos. Muy bien, Carlos Arenas. Carlos. Ya sabéis más la admiración que te tengo por la bravura que demuestra en el Parlamento andaluz. Siguiendo un poco la línea de Miguel Toro, ¿no? Yo voy a pensar, antes decía Carlos Gentil, del supuesto que la derecha va a ganar. No, yo voy a partir de que la izquierda va a ganar, ¿no? Y entonces, una vez que ganemos, a mí algo que me obsesiona, que me preocupa hace años, no es tanto el reparto del producto social como el reparto de las oportunidades, ¿no? La igualdad de oportunidades en la gente, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, está algo que determina la desigualdad, que es la herencia y por tanto los impuestos. Hay también el capital humano, el capital relacional, y bueno, hablando de capital humano y relacional, me parece sangrante la segmentación social que existe entre la escuela privada y la escuela concertada. Como vamos a ganar las elecciones, ¿qué vamos a hacer con eso, ¿no? ¿Tenemos un plan para eso en concreto? Esa es una primera pregunta. La segunda cuestión es que efectivamente hace falta desarrollar las competencias. Y en el sentido en el apartado de la financiación de la comunidad autónoma, pues, bueno, ¿qué papel va a jugar el municipalismo ahí? ¿Vamos a distribuir los dineros para que en los municipios donde los alcaldes soportan las quejas y soportan las responsabilidades sin los recursos, vamos a distribuir digamos, los ingresos de mejor manera para que el dinero esté más cerca de la ciudadanía y no vamos a decir un poquito fuerte, de las élites políticas, de una minoría de las élites políticas? La cuestión tercera
yo sé que ya esto es para... la tercera es, hemos hablado de valores. Y dentro de los valores, pues vemos que hay un regionalismo banal con B, en el que, bueno, pues vemos como en todas las ciudades y pueblos las cofradías, los santos ya se cruzan por las calles, ¿no? Están esperando su turno para cruzarse por las calles con los recursos públicos, con los guardias y con todo el dinero de los que somos ajenos a ese mundo, pues estamos pagando. Y desgraciadamente hay una izquierda que le parece que eso es popular. Como vamos a ganar las elecciones, ¿qué va a hacer la izquierda con esa banalidad? ¿No? ¿Lo vamos a poner coto? Sí, ¿no? Vamos a sustituir esos valores jerarquizantes del mundo de las cofradías por algo mucho más transversal. Y la cuarta pregunta, y si me permite, es como, no sé, ¿qué va a ser de ti el próximo ciclo electoral? Es la cuarta pregunta. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera intervenir? Luis. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, también, Inmaculada, agradecerte la aceptación de la invitación y sumarme también a la felicitación por la intervención que has hecho, ¿no? Un apunte muy breve, quiero hacer una pregunta, pero un apunte muy breve sobre algunos pronósticos electorales, ¿no? Que apuntan un cierto determinismo, ¿no? Sobre la victoria de la... Luis. ¿Se perdió la voz? Sí, se ha ido, sí. Sí, ha salido. Luis, se perdió la voz. Ha salido. No está ¿No? En el grupo, no está ahora mismo. Se le ha ido, sí. Sí, vuelve. Bueno. A ver si vuelve. Pero yo, mientras que Luis se reincorpora, quería también hacer 2 o 3 preguntas, ¿no? La primera, perdón, Luis, ¿ya estás? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Pues venga, sigue tú. Sigue. Gracias, Antonio. Sí, bueno, comentaba, no sé si en qué momento se ha interrumpido la conexión, comentaba que a propósito de algún pronóstico electoral un poco así como determinista, de que pueda ganar la derecha en Andalucía, que hay una frase que a mí me gusta siempre recordar de un libro muy interesante, que es de una autora estadounidense, Zuboff. El libro se llama La era del capitalismo de la vigilancia, y hay una frase que me parece siempre muy aleccionadora, ¿no? La inevitabilidad es la mano derecha aterciopelada del poder. Es decir, yo creo que hay que plantear que el futuro no está escrito, hay que lanzar un mensaje de esperanza, porque además el lugar que no ocupa la esperanza, sobre todo en quien tiene pocos motivos para la esperanza, pues lo ocupa el odio, la exclusión, incluso el fascismo. Así que yo me parece que ahí hay que ser esperanzado en el mensaje, ¿no? Y bueno, la pregunta concreta, a propósito de algún comentario que se ha hecho, la pregunta concreta que quería hacerte, Inmaculada, es sobre temas sanitarios. Hay una economista muy interesante, a mi juicio, que tiene un libro, tiene varios libros, además están publicados prácticamente todos en español, pero hay uno en concreto que se llama El valor de las cosas, quién produce y quién gana en la economía global, donde Mariana Mazzucato hace una referencia a su vez de Noam Chomsky, ¿no? A propósito de la privatización de los sistemas sanitarios. Y según él, según Chomsky, según recoge Mazzucato en su libro, la técnica estándar para la privatización tiene 4 fases. La primera fase es quitas financiación pública en este caso. La segunda, te aseguras de que las cosas no funcionan. La tercera, la gente se enfada. Y la cuarta, se lo das al capital privado, ¿no? Entonces yo quería preguntarte en qué situación o en qué fase crees que se encuentra la situación actual en la Andalucía, o si es una situación un poco híbrida de esas 4 fases de esa técnica estándar que según Chomsky tiene en fin, lo que son la privatización o la externalización. En este caso lo hace a propósito de comentarios que hace Mazzucato sobre políticas externalizadoras en el Servicio Nacional de Salud inglés. Bueno, esa era la pregunta que quería trasladarte, ¿sí? Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Pues vuelvo yo a iniciar entonces mi pregunta, mis cuestiones. La primera, bueno, estoy totalmente de acuerdo en lo que estáis señalando activamente sobre que no es inevitable el futuro, e incluso el futuro a corto o medio, yo por lo menos no veo que sea inevitable, y me ha parecido muy indicativo de que no es inevitable los comportamientos que se han generado precisamente a raíz de las denuncias en el Parlamento a cuenta del cribado. Las cosas van cambiando, o han cambiado, en actitudes, en respeto por agentes políticos, sociales que estaban en claro deterioro, ¿no? Hay tiempo quizás y hay cuestiones de sobra para que esa vía en los próximos meses se pudiera aprovechar al máximo con el eco que eso tiene, porque ha pasado lo del cribado, pero me temo que los temas de salud no van a terminarse con eso. Pasó lo del tema del bullying y en el colegio de las irlandesas de Sevilla, y está pasando lo que ha ocurrido ahora mismo, lo que se ha desvelado, porque se ha desvelado ahora algo que comenzó hace 4 años en Almería, que era muy conocido en Almería. Me pregunto por qué ha salido ahora, cuando las cosas venían de antiguo, pero hay una serie de campos donde un buen comportamiento parlamentario, como habéis hecho y como has hecho tú, puede abrir puertas para cambios importantes. Quería, sobre el balance o sobre el diagnóstico, una pequeña acotación. Has dicho que ahora hay menos ricos en Andalucía. En mi opinión, no es que haya menos ricos en Andalucía, es que hay otras cosas. Los ricos, comillas, en Andalucía han hecho un movimiento en su domiciliación hacia Madrid de manera importante. Simplemente han cambiado de domicilio fiscal y de domicilio de referencia. Y por otro lado, en Andalucía han aparecido unos operadores que no estaban hace 15 años, 20 años. Son grandes grupos económicos extranjeros que tienen mucho poder y amplios campos de dominio, y están generando un frente nuevo de problemas en muchos campos. Para empezar, el campo de la salud, como estáis hablando ahora, ¿no? Con agentes que no son andaluces, obviamente. Y quería y la última cuestión que yo me planteo, la última observación, tiene que ver con que tú has señalado que hay una profunda decepción de la gente. A mí me inquieta el recurso que con frecuencia se hace en este tipo de análisis a la decepción de otros. Lo veo como algo un poco neblinoso, ¿no? ¿Y esto qué es, no? La gente está decepcionada, ¿qué quiere decir? ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué cosas concretas? Porque me parece que hay una pequeña cortina de humo que nos sirve para pararnos y no profundizar en qué asuntos son los que realmente llevan a esa supuesta decepción, si es que estamos hablando de decepción o estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando, y nosotros en la asociación lo comentamos a veces, a un cambio de comportamientos en donde precisamente las transformaciones del sistema educativo están cambiando las coordenadas culturales, las claves culturales. ¿Estamos hablando de decepción o estamos hablando de que la sociedad ha ido mutando hacia otro modelo y hacia otros modelos deseables? Creo que en claves, sobre todo electorales, quizás una reflexión a fondo de esas deserciones o decepciones serían muy útiles, porque nos darían luz para orientar intervenciones y políticas. Y aquí, y hasta aquí. Y si os parece, si no hay más intervenciones en esta ronda. Tengo una. Manolo, Sí, perdón, hay dos, hay tres. Antonio Porra ha pedido la palabra, Melchor ha pedido la palabra. Y Manolo, que no la pide, pero la toma. Y Manolo utiliza la manita. Yo la he pedido. La he puesto aquí, a ver, no sale. Pues no te sale, no sales. No está puesto, no está puesto.
No estás puesto, bueno, da igual. Bueno, un segundo, tranquilidad. Da igual. Bueno, yo estoy el último, en cualquier caso. El último, venga, pues Antonio Porras. Bueno, yo mi pregunta iba a ser muy parecida a la de Carlos Gentil, con lo cual la puedo abreviar directamente. Creo que la perspectiva de la izquierda de convertirse en un sumatorio de ofertas plurales, pues es una estrategia que aparentemente en primera instancia puede parecer muy ilusionante, en la práctica es una estrategia un poco frenada, o sea, como si tuviéramos el freno de mano puesto. Hubo un tiempo que el mecanismo de unión entre los distintos grupos y los colectivos en Andalucía se llamaba andalucismo. Seguramente eso ya hoy día no es una oferta tal. Con lo cual, a mí lo que me preocupa es que estemos tocando un teclado un poco antiguo. Estamos con unas teclas un poquito antiguas, tratando de innovar, de darle una sensación novedosa a algo que en realidad no lo es tanto. Yo no tengo una horita mágica para resolver estos problemas, lo siento mucho, por mi parte nada más. Muy bien. Melchor. Bueno, gracias Inmaculada y bueno, es importante que te sigamos escuchando. Yo muy rápido, desde una posición de ciudadano más o menos informado, como somos los que estamos aquí, yo concretamente, pues echamos de menos, a veces decimos, bueno, pero ¿dónde está la oposición en Andalucía? ¿No? Porque estos datos tan contundentes que manejáis, que tú has hecho una buena exposición, y si nos centramos exclusivamente en sanidad y en educación, datos contundentes en sanidad, es decir, bueno, los presupuestos de los últimos años, cómo han ido evolucionando y a dónde van el dinero público y cómo va evolucionando al privado, y repetirlos permanentemente, constantemente, cada vez que venga a cuento y sin venir a cuento, yo creo que irían calando, como ahora, porque el ejemplo que has puesto de Amama, que efectivamente es un ejemplo que veremos a ver cómo acaba y las consecuencias que tiene también para el gobierno andaluz, junto con otros temas, pero que eso podía haber salido desde el propio Parlamento o desde los partidos políticos de la oposición de Andalucía. Y a veces vemos y sabemos que hay un trabajo muchas veces muy serio y muy, como tú has demostrado en tu intervención, ¿no? Pero ya sé que los medios de comunicación y comunicar no es sencillo, pero que echamos en falta un poco eso, que tuviéramos, que la población andaluza, la que quiera informarse, tuviera a su disposición esos datos contundentes de cómo va evolucionando el presupuesto en sanidad, en educación, por no hablar de otros temas, ¿no? Y te agradezco que estés aquí, para mí ha sido muy importante escucharte, ¿no? Manuel. Bueno, agradecerle a Inmaculada por su exposición que nos ha hecho, que ha sido excelente, me ha gustado mucho, comparto muchas de las cosas que ha venido diciendo, y yo quería poner un punto extra en lo que habéis dicho, que es muy difícil ya añadir nada nuevo, porque sois todos muy listos y sabéis muchas cosas de lo que estamos hablando, pero yo quisiera poner un poco el punto siguiente. Digo que en Andalucía tenemos que mirar con una perspectiva un poco de cierto largo plazo hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás de lo que ha pasado en los últimos 40 años con la transición democrática y la etapa en la que hemos creado una clase de Andalucía que no existía, digamos que había habido una cosa que yo me gusta llamar en algún escrito mío, una normalización social de una sociedad que ha pasado de digamos, casi del conflicto de clases de jornaleros y latifundistas a una sociedad donde, bueno, más o menos hay una clase media que al final empieza a tender más hacia la derecha que hacia la izquierda, que es lo que ha pasado en Andalucía en el momento que ha habido este campo. Entonces, esa gente que le hemos hablado algunas veces aquí, es lo de la que hay que tenerlo en cuenta, porque creo que eso es fundamental para poder. Y la segunda cosa es que a la vez que ha pasado eso, con la izquierda ha pasado una cosa que es como la contraria, y la contraria es que ha dejado de estar presente en la sociedad andaluza. Y lo ha dejado de estar porque está básicamente, desde luego, desde el punto de vista de los políticos, en algún momento, de las cuestiones parlamentarias, pero tú vas a Almería, a Málaga, a Córdoba, a Cádiz, a Sevilla, en fin, no voy a citar Sevilla porque incluso Sevilla no va a llegar a molestarse, pero en otros sitios notamos cada vez más la dificultad de que la cultura de la izquierda, en el sentido más positivo, amplio, histórico de la palabra, digamos, pueda estar, ya te digo, mínimamente presente. Es verdad que las condiciones no favorecen. Los medios de comunicación que tenemos en este instante, el grupo Yolí, que es el grupo que puede estar en todas las provincias, los periódicos locales no son precisamente los que más van a favorecer que eso pueda ser posible, pero aún más los partidos tampoco están ayudando muy a que esto sea posible. Y en suma, tengo la impresión de que nuestros deseos, que ojalá se realicen y dentro de unos meses, pues las elecciones, nos queda un tiempo en Andalucía de recomponer
un proyecto de comunidad y un proyecto de izquierda que sea que ese sentido, que yo en este instante no lo tenemos claro todavía y no lo tenemos claro en el sentido de todas estas cosas que se entrecruzan. Ha hecho antes Carlos una pregunta que yo ya había puesto también al principio de este debate, cuando empezamos a prepararlo, lo de la educación concertada. Claro, eso es un tema fundamental. ¿Por qué es fundamental? Pues porque la educación concertada está trayendo gente cada vez más a las clases medias, a las aspiraciones de clases medias y por tanto a la huida de la izquierda, por así decirlo, a la apreciación de lo privado, que lo estamos viendo continuamente de la gente joven. Y ahora volver atrás, el sistema de educación pública y concertada, eso desde luego deberíamos de hacerlo, pero que sea desde una dificultad, a la vez que de una importancia tal, pero dura, que sí que estaría entre las cosas claves para abordar de nuevo un proyecto de Andalucía distinto, que no sería ahora el de tener escuela para todo el mundo, sino tener una escuela pública buena y capaz de ofrecerle plazas a todo el mundo y dejarla concertada como una universidad integral. En definitiva, que yo creo que tenemos un problema de ausencia de la cultura de izquierdas en cada ciudad, en cada pueblo, en la sociedad misma, hablamos, pero al final las propias asociaciones, que hay poquísimas como la nuestra, que nos movemos en ese mundo, bueno, pues somos pocos, si nadie quiere sumarse, y hay ahí una responsabilidad colectiva también de todos los andaluces que han sido de izquierda y lo siguen siendo, y si esto no le hincamos el diente, pero depende que va a ser difícil que demos pasos adelante, porque incluso me atrevo a decir algo que puede ser quizás más discutible. Claro, pudiéramos ganar las elecciones a lo mejor por casualidad dentro de unos meses, que pudiera ser, pero vamos a tener un proyecto claro de lo que nos está pasando para resolverlo. Vamos a estar empezando ya una política de acción-reacción, como estamos viendo que al final no conduce a mucho, porque al final, después de todo, el proceso de la concertada sigue avanzando, de la sanidad privada sigue avanzando, etcétera, etcétera, mientras que vamos haciendo cosas de acción-reacción, pero no de largo plazo. Bueno, me estoy extendiendo mucho, no quiero hacerlo más, pero quiero centrar en la parte que solamente he repetido, que ya primero seguro, cultural, gramsciana. No tenemos cultura de izquierda mínimamente visible en la sociedad andaluza, yo creo que es en ningún ámbito, ni en la universidad, ni en la sociedad, ni en ningún ámbito. Pero... Muy bien, Manuel, muchas gracias. José Luis, y ya con la intervención de José Luis, cuando termine, volvemos a dar la palabra a Inmaculada. José Luis, todo tuyo. José Luis. Tiene el micrófono cerrado. Perdón. En primer lugar, muchas gracias, Inmaculada, por estar entre nosotros. Lo segundo es que, como ves, solo estamos hombres en este momento, pero en esta asociación también hay mujeres. Bien dicho. No abundan, abundamos más lo masculino, pero también las hay. Y lo tercero, yo soy de la opinión de que la acción política no es exclusiva del Parlamento y tampoco es exclusiva de los partidos políticos. Yo creo que la acción política es patrimonio de todas y cada una de las personas. Es cierto que hay personas que su acción política es ser sumisos al poder y ser pesebristas, como le gusta a Carlos Arenas hablar también del pesebrismo, pero hay otras muchas que tienen criterio, que tienen sus propios valores, sus propios principios y que saben elegir dentro de lo que el sistema que tenemos en estos momentos, la democracia que tenemos en estos momentos permite. Pero que además de eso, lo que hacen los movimientos sociales y las asociaciones no son contradictorias con la actividad política de cada una de las personas y de cada uno de los partidos y de la actividad parlamentaria. Son otra forma de acción, vinculada normalmente a reivindicaciones muy concretas, pero que se enmarcan en proyectos comunes y positivos de la sociedad. Habitualmente, aunque haya asociaciones que son de carácter retardatario o incluso involucionista, pero la gran mayoría y las que sobre todo nosotros gustamos de conocer y estar en ellas y participar suelen ser de carácter propositivo hacia un futuro mejor. No
es que te quiera poner entre la espada y la pared para que digas cuál es tu punto de vista, pero yo sí quería dejar constancia de que yo el dejar todo en el Parlamento me parece que es un mal método, el dejar todo en las asociaciones que son retrógradas me parece que no es cierto, aunque el poder siempre tiene muchísimos más mecanismos de imponerse que el contrapoder, que somos en este caso nuestra asociación o entes equivalentes a nosotros y nuestras personas o personas equivalentes a nosotros. Y muchas gracias de nuevo, Inmaculada. Muy bien, pues Inmaculada, si te parece, son y 25 casi. Habíamos hablado de cerrar en torno a 8:30, 9 menos cuarto. No sé exactamente tu disponibilidad. Tampoco queremos abusar mucho más de ella. Ya hemos abusado un poco. Si te parece, Inmaculada, entrar con las consideraciones que tú veas. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a intentar compilar un poco de lo que han ido diciendo. Quizás se me queden cosas atrás, quizás me van a tener que invitar otra tarde para retomar lo que no podamos hablar hoy. Bueno, yo comparto la visión de la botella medio llena de algunos de ustedes. Imagínense, ¿no? O sea, yo pues, pertenezco a Izquierda Unida, a las comisiones obreras, y yo he vivido en mis años de militancia, pues ese sentimiento colectivo impugnatorio de lo que es injusto y no viene bien a nuestra gente, ¿no? Entonces, yo lo de dar batallas por perdidas no lo creo, luego pasará lo que tenga que pasar, pero yo me voy a afanar en que lo que pase no sea lo que parece ser que hay mucha gente que piensa que va a pasar. También como esa profecía autocumplida que se habla en sociología, ¿no? Que a fuerza de colocar ese mensaje preciso acabas haciéndolo real porque desmotivas a la gente que tiene en su mano dar el vuelco que se precisa. Entonces, bueno, yo en términos generales estoy positiva. Lo digo porque a lo mejor algunas de las cosas que les digo son más fruto de esa mirada positiva que yo tengo hacia la sociedad y hacia el futuro. Y porque es que si no por la mañana no me levantaría de la cama, la verdad. Entonces, bueno, yo desde ese ángulo, desde el que yo miro la vida y que trato modestamente de incidir en ella, algunas de las consideraciones que me han hecho. Bueno, sobre la división de la izquierda, vamos a ver. No me voy a poner muy sesuda sobre qué es la izquierda y sobre cómo se percibe la izquierda a sí misma y sobre cómo de izquierda perciben algunas personas que están en partidos de izquierda a otras personas que están en partidos de izquierda también. No voy a entrar ahí, no voy a entrar a nuestro mundo rural, a quién ha jugado el papel de la derecha donde no había derecha, en esos pueblos donde había PSOE, Izquierda Unida y no había otra cosa. Bueno, pero sí desde el ángulo positivo, como les decía. En las elecciones en las que Moreno Bonilla consiguió llegar a San Telmo, hubo 3 ofertas de derecha. Ciudadanos sacó 21 diputados, el PP sacó 26 y Vox sacó 12. 3 papeletas de derecha. ¿Qué ocurre? Que ha habido un corrimiento sociológico hacia la derecha que ahora encuentra satisfacción en esas apuestas. Bueno, Ciudadanos ya pasó a mejor vida, volvió a casa, fue fagocitado por el PP, porque recuerden que en el 2012 el PP sacó 50 diputados en Andalucía. Es decir, la derechización de una parte de nuestra sociedad se ha ido cociendo despacito. Y es cierto que ha sido alimentado por algunas decisiones del Partido Socialista tomadas con muy poco talento.
con muy poco talento. Por ejemplo, hablaban de la batalla cultural. Abandonar la batalla de los impuestos, de para qué sirven, de por qué hay que mantenerlos, de por qué hay que imprimir la progresividad fiscal para que quien más tiene más ponga para sostener solidariamente los servicios que necesitan otras personas que carecen de recursos o que los tienen en menor medida. No solo haber abandonado eso, sino haber sido poroso a esa parte de la derecha que iba pidiendo baja los impuestos, quita el de la herencia, porque aquí quien hereda es la Junta. Bueno, todo eso que saben ustedes que pasó en una etapa última del PSOE de Andalucía, hizo daño, porque compró el discurso de esto no es de derecha ni de izquierda, esto no es político. Estas cosas, como la lluvia fina, van calando. No responsabilizo en modo alguna, en exclusiva, al Partido Socialista, ni mucho menos. Todos los actores que nos hemos ofrecido a la sociedad para darle una respuesta o para ser partícipes de lo que pasaba, tratando de transformar lo que no nos gustaba, todos hemos cometido equivocaciones. No quiero que nadie piense que focalizo la equivocación en el Partido Socialista y nosotros hemos sido seres de luz que no nos hemos equivocado nunca, en modo alguno. Pero sí que es cierto que el PSOE, que lo ha tenido todo en Andalucía, lo ha dilapidado en cierta medida porque lo ha perdido por su miedo a perderlo. Es decir, lo ha perdido porque tenía miedo de que la gente le pusiera oído al mensaje del que pasaba. Y entonces me voy a apuntar a ese mensaje para que entonces ha ido mutando y con él una parte de su electorado. Y cuando su electorado ya no encontró mucha diferencia entre lo que hacía y lo que ofrecía el PP, pues una parte saltó. La suficiente no en el 12 como para que hubiera vuelco. Sacaron 50 diputados Javier Arena, recordarán que iba a ser presidente y se quedó ahí con las chapitas y las pegatinas en la sede, pero estuvo a punto. Pero bueno, ahí hubo un toque de atención de ese viraje paulatino hacia la derecha que estaba produciéndose en Andalucía. Les pongo un ejemplo de mi pueblo. Yo fui primera teniente de alcalde de Algeciras, cogobernando con el Partido Socialista. En mi pueblo hay dos santos de referencia, Carlos. Yo sé que no te va este palo, pero como nuestra Andalucía es así. La Virgen de la Palma, que es la patrona, y el Cristo de Medinaceli, ¿vale? Son las dos imágenes más veneradas de mi pueblo. A la Virgen de la Palma la hizo alcaldesa perpetua el Partido Popular. Y al Cristo del Medinaceli le dio el bastón de mando de la alcaldía el Partido Socialista. Entonces, bueno, pues en estas grandes confusiones del bipartidismo, esas situaciones no han contribuido a mantener firmes unos contornos de que se considera, pues, una persona con una conciencia crítica, con unos valores, que no quiere vivir rodeada de infelicidad. Es que es muy importante eso. Que aunque no necesite la propuesta política que le hace la izquierda porque vive bien, opta por ella porque quiere que el resto de la gente también viva bien. Entonces, esa mutación que ha habido, Andalucía no está aislada del mundo, la mutación generalizada aquí también ha hecho mella. ¿Algún apunte sobre eso? Porque me preguntaban si había posibilidades de ir en una única candidatura a la izquierda. A día de hoy en nuestro país no la hay. A día de hoy. En Andalucía no la hay. A día de hoy. Tenemos una relación muy buena con el Partido Socialista en Andalucía. El Partido Socialista en la oposición, yo creo que ha empezado un proceso de reflexión profundo y yo creo que se está reencontrando a sí mismo como una herramienta a disposición de la ciudadanía, ya despojado de ciertos tics que tantos años de gobierno le habían conferido. Yo creo pero bueno, a día de hoy son ofertas políticas distintas. ¿De acuerdo en lo Mollar? Bueno, en casi todo. En casi todo. El Partido Socialista pues tiene
bueno, ese temor a perder el control del voto centrado o centrista, no sé cómo decirlo. Entonces, si hablamos de internalización de servicios públicos, bueno, vale, pero no del todo, del todo. Si hablamos de... Entonces, bueno, hoy día sería difícil, en un contexto como en el que estamos, hoy día sería difícil. ¿Habrá que hablar a calzón quitado de algo así si lo que tenemos enfrente coge el color que parece que está cogiendo? En mi opinión personal, sí. En mi opinión personal. Si llega ese río, hay que cruzar ese puente. Y en mi opinión, y yo, donde se me pregunte, la daré. A día de hoy, yo creo que estamos más cómodos, más cómodas, y creo que es más atractivo para el electorado, vinculado a nuestros espacios clásicos de referencia. Con respecto a nuestra propuesta política y no tanto a nuestra oposición al gobierno, ¿no? Bueno, ahí, y vuelvo a, no lo voy a decir más, pero considérenlo en todas las respuestas reproducido. Con esto no eludo que estoy convencida que hemos cometido un montón de errores, los hemos cometido. Pero a veces también acertamos y se enteran menos gente de la que nos gustaría. Y ahí entra lo de los medios de comunicación y lo hilo con lo de los cribados. Moreno Bonilla vivía comodísimo, porque la prensa andaluza, que recibe un 140% de presupuesto más del que recibía antes, ha ayudado a construir el personaje, el yerno de Andalucía, ese señor sonriente, educado, que pone medallas, va a inauguraciones, da premios. Bueno, Juanma Moreno, ¿no? Tu amigo de referencia. La prensa andaluza ha hecho un esfuerzo financiado por todos nosotros para construir el personaje. Y nosotros nos hemos pegado contra la pared 1.000.000 de veces porque nuestras propuestas no han encontrado la proyección pública que nosotros queríamos darle para que le llegasen a la ciudadanía. Tenemos recursos modestos, también es verdad. Las redes sociales llegan a donde llegan. Canal Sur, mejor no menciono nada. Y el resto de medios ya saben. ¿Y por qué le decía que le hilo esto con los cribados? Lo de los cribados ha sido el éxito que ha sido, en el contexto de la conversación que estamos hablando, no del drama personal de estas mujeres, por favor, entiéndaseme bien, porque lo ha comprado la prensa estatal. La prensa que no depende de Moreno Bonilla económicamente, porque lo han dado las cadenas de televisión a nivel estatal. Y entonces, cuando ya, y si lo repasan en hemeroteca lo van a ver, después de hacerse eco los medios estatales, los andaluces a los que los estatales le habían pintado la cara, entraron al tema. Entonces, nosotras hemos hecho propuestas, a lo mejor no han sido acertadas o no han sido lo suficientemente atractivas, pero las hemos hecho, sobre la internalización de servicios públicos, sobre el blindaje de la escuela pública, sobre el escandalera de las universidades privadas, que no hemos hablado, sobre lo de la FP y el negocio que se está montando con la FP. Del caso mascarillas, en el año 21 estaba yo haciendo sesiones de control por lo del caso mascarillas. Hoy hemos hecho un vídeo de 5 sesiones de control en las que yo le hablo en una, en otra, en otro. No ha salido de allí, es verdad, no ha salido de allí. Hemos hecho lo que hemos podido. Cuando denunciamos, la única vez que fuimos capaces de sacar un tema de allí y que prendiera en la calle fue cuando alertamos de que pensaban privatizar la atención primaria, con una orden del Servicio Andaluz de Salud. También porque nos lo compró Ángel Barceló a nivel estatal. Y entonces cuando lo dio el estatal, bajó a Andalucía. Y eso me lleva, porque estamos con lo de la sanidad, algo que decía, creo que era Luis, sobre esas fases en las que Noa Chomsky habla de cómo se termina privatizando un servicio.
Y aquí viene otra punta de mi optimismo absolutamente inasequible al desaliento. Porque hablaba, primero se quita la financiación, luego se garantiza que no funcione, la gente se enfada y luego ya se va al capital privado. Bueno, Andalucía, que no es Madrid, Andalucía que se ha derechizado, pero que sigue teniendo un pozo rebelde, impugnatorio y una memoria colectiva más progre de lo que cabe, los gemelos de Moreno Bonilla. En Andalucía el proceso no ha sido así. Aquí efectivamente se le ha quitado financiación a la sanidad pública, también a la educación pública, bueno, a las dependencias, ahora hablaré de los ayuntamientos, también han dicho ustedes algo. Con esto, evidentemente, se ha deteriorado su funcionamiento. Ha entrado el capital privado y la gente se ha enfadado. Y ese cambio es muy importante, porque lo que se oye en la calle con las movilizaciones de sanidad es sanidad pública, sanidad pública. O sea, la gente no está en la tesis de yo lo que quiero es que el gato cace ratones. Me da igual cómo sea. No, sanidad pública. Que aquí hay una vinculación fortísima a lo que supone el deterioro al que está sometido el SAS. Porque un problema de salud entra por la puerta de la casa y te desbarata todo. Entonces aquí esas fases no van en ese orden. Y que la gente se haya enfadado al ver que el capital se iba a la privada, a mí me parece alentador. Me parece alentador. A ver, bueno, con los ricos, me decían también, Antonio era, claro, yo no he dicho nada de los fondos de inversión, pero es que es un completo disparate lo de los fondos de inversión. Están en el campo, están acaparando tierra, están arrancando, por ejemplo, olivo tradicional y metiendo el hiperintensivo, que con el jornal de un trabajador tiene la parcela alistada. Y cuando, bueno, están con la fotovoltaica a tope, con un despliegue absolutamente irracional, teniendo Andalucía suelos baldíos de sobra para hacer el despliegue de renovables, que es imprescindible, por otra parte, que hagamos, pero no en terrenos productivos. Por cierto, también lo denunciamos, también probablemente no llegó a todo el mundo. Le han ido mandando a la gente sus expropiaciones, los delegados territoriales de la Junta de Andalucía, para que entraran empresas de estas a arrancar olivos de tierra en producción y poner fotovoltaica. Menos al hijo o sea, el hermano del duque de Alba, Cayetano Martínez de Irujo, creo que se llama, ¿no? A él le mandaron la orden de expropiación, levantó la voz, salió 2 veces en el periódico, a él no le han expropiado la finca, a lo de alrededor sí. Todavía opera también, Carlos lo decía, ¿no? Los contactos y los círculos en los que uno se mueve. Bueno, efectivamente, esos fondos son muy agresivos, hacen mucho daño. Yo me refería a personas porque lo hemos actualizado para la enmienda a la totalidad. Es cierto que ha habido un reclamo con el dumping que hacen otras comunidades, pero nos ha parecido curioso que los que se han quedado en cualquier caso sean más ricos que los demás y que su riqueza haya crecido más. Luego me han hablado de la tibieza, de las medidas de la izquierda. Bueno, yo creo que quizá porque somos ambiciosos y hacemos bien y aspiramos a cosas mayores y de mayor beneficio para nuestra gente, creo que dedicamos poco tiempo a alegrarnos de algunas medidas que se adoptan en un contexto tan adverso, con una sociedad tan refractaria a todo lo que, en un porcentaje, no digo toda la gente, pero bueno, en un porcentaje grande refractaria a las medidas que implican solidaridad, que implican progresividad fiscal. El impuesto sobre grandes fortunas, sobre patrimonio, que se ha decidido desde el Gobierno de España, precisamente se ha decidido para impedir que las comunidades siguieran eliminando el impuesto de patrimonio y dejando de recaudar el dinero que era imprescindible para que estos grandes caudales siguieran
aportando lo que debían al sostenimiento de los servicios, como ha pasado con el de la banca, o como pasó con el de la energética. A todos ellos se ha opuesto la derecha, todos ellos han salido para adelante con un gran desgaste para el gobierno, pero yo creo que han sido medidas positivas. Creo que ha sido positivo que ahora a una persona que trabaja media jornada cada día que ha cotizado le cuente como día completo, a efectos de jubilación. Creo que el subsidio de mayores de 52 años ha sido una muy buena idea para ayudar a la gente que se queda en mitad de ninguna parte después de a lo mejor haber estado 20, 30 años en la misma empresa y quedarse fuera y más nada. Yo creo que sí que se han tomado medidas interesantes. No lo suficientemente ambiciosas. Vuelvo a lo que decía antes, al PSOE le cuesta despegarse de esa zona gris que comparte con el Partido Popular. Pero creo que es injusto también no poner en valor los esfuerzos que se han hecho por tratar de mejorar la vida de la gente. En un contexto, además, con una fragmentación tan grande en el Congreso y con unos respaldos tan inciertos, con una Cámara abiertamente de mayoría de derecha, me parece que tiene valor y que en Andalucía han sido positivos. A ver, ¿qué más? Ah, bueno, la financiación de los ayuntamientos, lo decía Carlos, fundamental. Fundamental porque los ayuntamientos tienen sobre su espalda recaen las quejas ciudadanas en primera instancia. El otro día tenía una reunión con alcaldes y alcaldesas de Sevilla hablando del servicio de ayuda a domicilio y estaban todos absolutamente desolados porque la Junta de Andalucía infrafinancia de manera sistemática ese servicio, se desentiende de él como si no fuese su competencia y sí lo es. Y es verdaderamente dramático que ayuntamientos que están endeudados hasta las cejas tengan que afrontar el coste sin poderlo poner y con reparos de las intervenciones o afrontar también las quejas de sus vecinos y sus vecinas porque la calidad del servicio no es adecuada. La financiación de los ayuntamientos hay que absolutamente mejorarla en el contexto del nuevo modelo de financiación que al parecer puede ser que el año que viene se materialice. ¿Qué más? Sé que me estoy dejando muchas cosas. Bueno, me decían, ¿dónde? Claro, sí. Protestamos, pero no decimos qué queremos hacer. Bueno, un poco ya le decía, tenemos a lo mejor, aparte de menos habilidad, menos canales de comunicación o hemos comunicado de una manera menos atractiva, pero propuestas sí hay, ¿eh? Propuestas en materia económica, social, educativa, institucional, propuestas hay. Es cierto que tenemos que tratar de hacerla más comercial, que nosotros que escribimos unos tochos que son tremendos y a lo mejor tenemos que adaptarnos también a las nuevas claves comunicativas de un mundo que va muy deprisa y que no quiere o no puede dedicar el reposo que requieren a veces nuestros papeles. Pero decía, hablaban de la desconfianza en los políticos, o no sé si lo decían así o si yo lo apunté así para compartirlo con ustedes. Yo creo que voy a decir una cosa que a lo mejor no debería, pero honestamente lo pienso. Yo creo que el 11M fue el punto álgido del rechazo hacia lo político. Y miren que luego de ahí surgieron iniciativas políticas que además conectaron muy bien con el electorado, irrumpieron en los parlamentos, pero esa desafección con la política ha sido inducida de manera talentosa por una serie de gente, probablemente con toda la buena intención del mundo, pero que decidieron que toda la gente que estaba organizada lo estaba por alguna cosa que no era muy buena si se trataba de una organización política. Y que, por tanto, si colaboraba en algunas actividades, que lo hiciera sin banderita, sin pin y sin señalarse, porque esto no es político.
mi reivindicación no es política. Lo que nosotros estamos defendiendo no es ni de izquierda ni de derecha. Bueno, eso ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño. También es cierto que hay muchos políticos que se han ganado a pulso que nos desprecien a todos. Pero lo han hecho algunos, no todos. Y el haber puesto en cuestión que el canal de la política sea un canal adecuado para resolver los problemas, lleva a otra pregunta que es más inquietante aún, que es ¿cuál es el canal entonces? Si no hay política, si no hay disenso honesto, si no hay luego un consenso que nace de ese disenso, si eso no se plasma luego en unos acuerdos, si luego no tenemos unos equilibrios para velar porque se cumplan, si luego no fiscalizamos, si no lo hacemos así, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que esto avance, que se resuelvan los problemas? Entonces, ahí, yo creo que ahí han nacido una parte importante de los problemas, de esa percepción desconfiada que tiene una parte nada despreciable de la ciudadanía con respecto a la gente que está organizada en política, los partidos políticos, los sindicatos, bueno. Eso también se ha alimentado muy concienzudamente por parte de la derecha, porque al final la gente organizada tiene una mayor fortaleza, una mayor capacidad de intervención en lo público. Yo comparto con José Luis el dinamismo de la sociedad, al final clama por un protagonismo y debe tener su espacio y estar bien perimetrado y ser ajeno a los partidos. Es muy saludable, fortalece la democracia, le da viveza, nos nutre de propuestas que no están maleadas por nuestra manera metódica de acercarnos a la realidad, tiene otras frescuras, otros ángulos, es muy estimulante. Pero yo creo que también es muy estimulante, y a lo mejor el equilibrio está ahí, en que generemos espacios colaborativos donde la gente no tenga por qué avergonzarse de ser de una formación política para aportar o para aprender o para trasladar lo que allí reciba, de la misma manera que alguien de un movimiento social no tiene por qué sentirse menos interlocutor de una demanda que alguien que lo hace en nombre de un partido, ¿no? Entonces yo creo que hay que perimetrar los espacios, respetarlos todos y buscar que haya pues puntos de encuentro, que creo que siempre son muy positivos. Yo en mi modesta experiencia personal, si no fuera por la mano que me echan tanta gente que sabe de las cosas y que no está organizada políticamente, pues no podría luego hacer una defensa digna de las cosas que tengo la obligación y la encomienda de defender. A ver, ya me he cubierto de gloria, ya he hablado mal de la prensa, ya he hablado mal del 11M, ya he hablado mal del PSOE. Bueno, yo creo que ya me quedan los pronósticos electorales. Yo sí creo, bueno, me quedan más cosas, pero no sé lo que me dará tiempo. Yo sí creo que puede haber un vuelco electoral. Solo tienen que cambiar de sitio 18 escaños, de nombre quiero decir, 18 escaños. Yo creo que se puede hacer. Y creo también que es muy necesario que lo hagamos. O sea, no lo digo por decir. Yo comparto con ustedes esta reflexión y yo le pongo la cara de mi hija. Yo es que no me resigno a que ella no va a vivir con unas certezas que yo sí tuve. Alguno de ustedes decía, ¿por qué está la gente decepcionada? Bueno, pues hay gente que está decepcionada porque tiene 35 años, ha estudiado, tiene un título superior, tiene un máster y vive en un piso compartido o tiene un trabajo por el que le están pagando el salario mínimo interprofesional y no ve posibilidades de casarse con su pareja y tener un chiquillo porque no salen las cuentas. Y sin embargo ha cumplido con lo que en mi generación, si lo cumplía, el ascensor no estaba escacharrado, el ascensor funcionaba. Si te esforzabas, si estudiabas, tú podías avanzar y tener una vida que fuera buena, que le pudieras dar una buena vida a tus hijos, a tus hijas,
y que fuera un poquito mejor de la que tuvieron tus padres. Yo entiendo que haya gente decepcionada, joven, que es que no le vea esto el futuro, que se lo he dicho antes, viviendas de protección oficial a 350.000 euros. Y doctores en ingeniería ganando 1.200. Bueno, pues yo creo que, y lo digo, esto no, vamos a ver, he puesto ese ejemplo de gente universitaria que acumula muchos títulos. Vámonos a cualquier otro sector, donde también hay gente perfectamente capacitada y con muchas ganas de currar, que no todo el mundo quiere pasar por la universidad ni tiene por qué, pero tampoco encuentra oportunidades. Entonces, sí creo que hay gente que está decepcionada con toda razón, de la misma manera que también creo que hay gente que está utilizando esa decepción para arengar y meter savia bruta en la conversación pública, intoxicarlo todo y generar tal crispación y tal desapego que la gente, al primer vendedor de crecepelos que se ponga en la plaza del pueblo, diga, pues este mismo. Y ahí vienen fenómenos como el de la ardillita ¿cómo se llama? El que es eurodiputado, no me sale el nombre. Bueno, que es un fin, es una caricatura de todo lo que estamos hablando, pero ahí ha tenido su sostén, ¿no? Bueno, lo tuvo, ¿cómo se llamaba el dueño de Rumasa? ¿Se acuerdan de este? Ruiz Mateos. Ruiz Mateos, que también fue eurodiputado, también con un discurso así, tal, disfrazado de no sé qué, bueno. Estos personajes histriónicos, esta gente que se sale de la fila, pues tiene su relumbrón durante un tiempo. Luego las aguas vuelven a su cauce. Yo lo dejo ahí. Creo que estamos interpretando bien las señales que está lanzando la ciudadanía. Y creo que tenemos que intensificar nuestro trabajo. No sé en qué tiempo vamos a hacerlo, pero creo que hay que intensificarlo, ponernos más a tiro, intentar encontrar la manera y, por supuesto, darle aliento y toda la cobertura que podamos a la movilización, a la efervescencia social que está habiendo y que es un hecho. Y esperemos que eso se convierta también en un castigo severo a Moreno Bonilla, que no revierta en un engorde de la extrema derecha. Sería verdaderamente estrafalario que gente que está en la calle clamando por la sanidad y la educación pública acabara votando a Vox, que bueno, en fin. Entonces yo creo que hay una parte de lo que tenemos que hacer, que nos tenemos que responsabilizar de ella. Yo lo estoy, y sé que mis compañeros y mis compañeras lo están también, y sé que las otras fuerzas de izquierda lo están también, y sé que los sindicatos lo están también, y lo están ustedes, y lo está un tejido social que yo creo que no está porque haya una tercera legislatura de derecha. Entonces, a priori, lo que tenemos que hacer es pelearlo, porque como bien saben ustedes, si no lo peleamos es imposible de ganarlo. Pero yo creo que tenemos argumentos de sobra, hay propuesta política, hay proyecto político. Lo que pasa es que a la gente le tiene que llegar esta oferta esperanzada en hacer cosas de las que además ellos sean y ellas protagonistas. Se hablaba antes de algunas iniciativas que tienen el marchamo de la izquierda y que son estimulantes para alguna gente. Creo que se pueden dar las condiciones y que se está gestando un sentimiento general de que Moreno Bonilla es vulnerable, que el PP no tiene por qué quedarse vivir para siempre en San Telmo y que nosotros no tenemos por qué resignarnos a 4 años más de palos impíos a la igualdad, a los servicios públicos y a las condiciones de vida y de trabajo de nuestra gente. Entonces, termino como empecé, estoy muy optimista y sabiendo que hay mentes tan lúcidas como las suyas espoleándonos y haciendo cada uno lo que ha de hacer y enredando, yo creo que lo vamos a conseguir. Y si no lo conseguimos, que no sea porque hemos tirado la toalla y hemos bajado los brazos antes de tiempo. Entonces, algunos combates se ganan por puntos también. Y lo dejo ahí, perdón, me he extendido mucho.
Yo, como me pagan ustedes por hablar, es que me paso muchísimo. Pero les agradezco de verdad la invitación y como se han quedado cosas pendientes, bueno, pues igual otro día también lo podemos repetir. Pues muchas gracias, Inmaculada, muchísimas gracias. Creo que efectivamente intentaremos repetirlo, quizás con algún tema más acotado. Nuestra asociación tiene un encuentro mensual, los terceros jueves de mes. A veces tratamos temas monográficos, a veces está abierta también para que cuando, yo creo que sí, a partir de ahora, Carlos Gentil y otro Carlos Arenas, bueno, Carlos Gentil pues te mandará las convocatorias, o si alguna vez tú ves que la temática te puede interesar, participar. Aquellas cosas que vamos haciendo, pequeños foros, pequeños artículos que los iremos ya haciendo llegar. Y encantado, ojalá todo el mundo tuviera tu ánimo y tu visión, claro. O sea, esto es muy interesante, ¿no? En fin, y yo, si os parece, lo dejamos en este punto.